El artista canadiense Jeff Wall ocupa todas las salas del CEGAC, con obras suyas, pero también de otros artistas contemporáneos y trascendentales de la historia del arte del siglo XX. Caminos sinuosos entre ellos, distancias y proximidades, todo a través del propio título de la muestra, Un camino sinuoso. Y hoy tenemos para hablar de esta exposición al director del centro, Miguel Bonjafe Pérez, que nos hable de su biografía y de la relación con estos artistas. Miguel, muchas gracias por volver a sentarte con nosotros. Buenos días. Miguel Bonjafe Pérez es portugués, pero ya casi medio gallego. Casi. Una virtud y un defecto de nuestra tierra. Bueno, yo creo que lo importante es que aquí la gente se siente muy bien, hay una hospitalidad que es, yo diría, compartida entre Portugal y Galicia, y en cuanto a portugués me siento verdaderamente en casa. ¿Y una comida y un plato gallegos predilectos? Bueno, a mí me gusta mucho el marisco y el pescado en general, y entonces aquí hay mucha oportunidad de comer muy bien, y yo no soy de comer mucho, pero sí que disfruto la calidad. Aparte de vivir en Galicia y en Portugal, ¿en qué otro país te gustaría estar? No sé, creo, ya no tengo mucha edad para pensar en moverme mucho. Tengo la familia en Portugal, la ventaja aquí es que estás muy cerca y puedo ir todos los fines de semana a estar ahí con mis hijos. Pero pensando así en abstracto, quizás Brasil. Brasil sería un país interesante para vivir. En estos momentos está en una situación económica más favorable. Y sí que la gente ahí también es muy simpática. Y una persona que fuese por primera vez a Portugal, ¿por qué debe de empezar? Bueno, yo soy de Porto, y es una ciudad magnífica. Hay un museo extraordinario que es el segundo museo que ha construido Cisa Vieira, que ha sido el arquitecto del Centro Galego de Arte Contemporánea. Pero yo diría que Lisboa es una ciudad magnífica, tiene una luz única en el mundo y de hecho es una ciudad muy cosmopolita donde se percibe bien que es una ciudad frontera entre el Atlántico, África y de hecho es una ciudad muy singular en el contexto europeo. ¿El arte como la ciencia es universal o solo nacional? No, el arte es definitivamente universal. La gran conquista de la modernidad ha sido de ubicar el arte como en un centro de universalidad que hace que en los años 50, por ejemplo, un lenguaje como la abstracción ha sido practicada en Brasil, en Europa del Este, en Japón, en Estados Unidos, y ese lenguaje es universal. ¿Un refrán o dicho de tu país? Mais vale sol que mal acompañado. ¿Qué le pedirías a los reyes para el mundo y para ti? Bueno, que nos empecemos todos a entender un poco mejor y que empecemos a dialogar más para intentar pasar un periodo difícil en nuestras circunstancias actuales. ¿Y ese periodo difícil cómo lo afronta el arte? Tenemos que estar conscientes que vivimos en un paradigma diferente, ¿no? Hay mucho menos dinero, pero el dinero no es la circunstancia última del arte, ¿no? Las ideas son más importantes y hay que poner en marcha las ideas con menos dinero. Bueno, pues hemos conocido un poquito más cómo piensas y ahora pasamos a analizar la exposición que nos ocupa, que ocupa nada más y nada menos que todo el edificio del CEGAC. Lleva por título The Crooked Path, el camino sinuoso. Justo alude a una obra de Jeff Wall. ¿Y por qué este título? Bueno, exactamente porque aquí no tenemos solo una perspectiva del trabajo de Jeff Wall, que tenemos obras desde el principio de su creatividad en los finales de los 70, cuando empezó a trabajar con aquellas que son las obras famosas, las transparencias o las cajas de luz.
pero porque es una exposición que hace un recorrido por obras que han sido importantes en la trayectoria, diría, intelectual del artista, ¿no? Entonces tenemos obras de fotografía, por ejemplo, de inicios del siglo XX, hasta artistas más jóvenes que el propio Jeff Wall, pasando por todos los medios, el vídeo, la pintura, la escultura y los trabajos, evidentemente, de Jeff Wall. Sí, se ha estructurado, digamos, como en 10 capítulos y vamos a analizar algunos de esos capítulos ciertamente interesantes. Por ejemplo, el estudio, que tanta importancia le dio en esos primeros años. Analizando el estudio tenemos obras emblemáticas como La habitación destrozada o Imagen para mujeres. Además, ciertamente lo habéis hecho fenomenal en la exposición porque están los referentes, Marcel Duchamp y otros que le han influenciado. Claro, nos gustaría mucho tener a Velázquez, pero como sabes es prácticamente imposible hoy en día. Pero es un hecho que Jeff Wall ha sido siempre un artista que ha pensado mucho su trabajo mediante una aproximación a la historia del arte, ¿no? Él ha dicho en los 70, cuando ha venido a Europa, que es un artista de Vancouver, de Canadá, en los 70 ha pasado muchos años donde no estaba creando, estaba solamente estudiando, ha trabajado en una casa de subastas, ha trabajado en el Courtauld Institute y cuando por primera vez ha venido a España, él dice que su confronto con las meninas de Velázquez ha sido absolutamente decisivo. Y en esas piezas sí que hay una mirada que tiene un poco que ver con la complejidad de la mirada de Velázquez, ¿no? Donde el espectador casi está dentro de la propia obra. Y esa obra es un referente muy claro a esa complejidad de la mirada, de cómo el espectador se ubica mirando a la obra, pero participando con esa mirada en la construcción de la obra. Y todos los otros referentes que tienen que ver con el estudio, como Bruce Nauman, que es un gran artista contemporáneo, que decía que si la gente le llama artista y si todo lo que hace en el estudio, entonces todo lo que hace en el estudio tiene que ser considerado arte. Y eso podrían ser las acciones más sencillas. En el vídeo de la exposición, él está caminando de un lado al otro. Sí. Y eso tiene que ser considerado arte, ya que él ha sido formado como artista y estaba trabajando en su estudio. Nos semeja en la exposición que hay situaciones contradictorias. Por ejemplo, hay una serie de artistas, obras francamente fenomenales de Carl André, por ejemplo, Dan Flavin o Frank Stella. Cuando a Jeff Wall esos referentes minimalistas le habían calado tanto, parecía que su obra tenía que inclinarse por esos derroteros. Y sin embargo, apuesto, digamos, por el modelo tradicional de pintura en perspectiva, de cuadro colgado. Claro, esa es una cuestión absolutamente decisiva, ¿no? Porque todos estos artistas, y déjame que te diga que tener aquí dos Frank Stellas es una oportunidad absolutamente maravillosa porque raramente se ven los dos juntos, son dos obras decisivas para el patrimonio contemporáneo de la humanidad, pero esos son artistas que han llevado el arte a un determinado límite y esa sala tiene que ver con la cuestión de la escala y de esos límites, de cómo se ha llegado a posiciones que muy difícilmente, que se podrían ultrapasar difícilmente. Y esto en los 60, finales de los 60, en el principio de los 60 y finales de los 60. Entonces lo que Jeff Wall quería ahí marcar de una forma muy contundente era, él tendría que pensar en un otro camino. Y a él siempre le interesó la cuestión de la representación. Y ahí lo que hace es un contraste absoluto. Ahí él dice, aquí llegamos a un punto que es un punto sin retorno. Y yo quería partir de ese punto, ¿no? Cuando Lawrence Wiener hace una obra que es una inscripción textual que puede o no ser cumplida, ¿no? Que es retirar un trozo de una pared, está a llegar a un límite absoluto. Entonces Jeff Wall, que paró muchos años después de
digamos, de los finales de los 60, como te digo, ha parado muchos años para estudiar, esencialmente estudiar História del Arte, cinema. Es curioso que ele ha trabajado muchos años en la Cinemateca de Vancouver, por eso también su interés por el cinema. Y lo que nos llama a todos la atención, porque es una calidad, vamos, parecen imágenes cinematográficas. Sí, sí, porque ele disse muitas vezes que para ele um filme é basicamente uma sequência de fotografias. Então nós temos na exposição certos de filmes de autores que han sido decisivos também em sua trajetória, pero a ele o que lhe interessa mais que uma narrativa é a qualidade plástica desses filmes. Pero eu dizia, a ele o que lhe interessava era reconstruir essa imagem e reconstruir com a fotografia. E todos sabemos que a fotografia tem uma história própria, que solo em los finales de los 70, eu diria, ha sido aceptada junto a outras obras como uma entidade museológica normal, porque convencionalmente a fotografia estava, digamos, apartada em los departamentos de los museus. Em el caso mais típico é o MoMA de Nova York, que tinha um departamento de fotografia muito forte, pero era um departamento que fazia suas exposições, digamos, um pouco apartadas de lo que era a realidade da arte contemporânea. E desse modo, Jeff Wall, junto a outros artistas aqui na Europa, como Bustamante, Thomas Ruff, Thomas Struth, começam a trabalhar não no contexto próprio da fotografia, mas caminhando um pouco mais allá e haciendo, digamos, una comparación esencialmente con la pintura, ¿no? Que sí. es y lo vemos en sala, como por ejemplo esas fotos de Thomas Ruff, podemos cotejarlas y las diferencias que hay con el trabajo que nos ocupa. Algo que caracteriza el trabajo de Jeff Wall es lo que además él denomina cuasi documental, porque realmente no es fotografía documental. Claro, claro, pero la cuestión fundamental es esa. La propia historia de la fotografía ha sido muy, o sea, se ha encaminado hacia aquilo que Cartier-Bresson llamaba un momento decisivo, ¿no? Que era el fotógrafo estar por la calle y atopa um momento qualquer, que pode ser uma reportagem de guerra, não? Com as fotografias famosas estas de Robert Capa, e há um momento que o fotógrafo ha tenido a capacidade de captar. Com Jeff Wall, nada disto é verdade. Poderemos, em alguns casos, pensar, bueno, ele ha captado aqui um momento absolutamente decisivo, não? Esta acção só se poderia concentrar neste segundo, neste microsegundo. Pero todas as fotografias de Jeff Wall são construídas, não? E isso é muito importante, porque ele, muitas vezes, por isso a aproximação ao documental, porque, como ele disse, ele tem uma ideia ou algo que ha visto algo em la calle, pero não retrata esse momento imediatamente. Lo que hace é reconstruir esse momento a posteriori. Por isso trabalha com actores ou profissionais. De aí que se le llame fotoconceptualismo. Sí, porque en determinados momentos es, de hecho, una reconstrucción mental, ¿no? Y esa reconstrucción mental se puede basar en la pura realidad de la calle, algo que él, pasando por una calle, le interesó, o, por ejemplo, en una sección que dedicamos, que el autor dedica a la literatura, de cómo ha sido influenciado por autores, em determinados casos, por exemplo, por Kafka. E isso é muito curioso, porque nós outros vivimos de memórias, não? E quem te diz que uma memória de um livro que ha sido leído é menos importante ou real que uma memória de um hecho qualquer que aconteceu em realidade, não? E nós outros construímos nossas memórias com dados que são ficcionados e dados que são reais. Então, suas fotos têm essa qualidade de se aproximarem a uma realidade, mas é sempre uma realidade construída, basada ou não em hechos reales. Bueno, pues ya has hablado de ese apartado en que lo literario está tan presente en estos trabajos y después también dedicáis un apartado especial a la fotografía conceptual y postconceptual, un poco para ponernos en situación. Sí, porque de hecho, como te digo,
la gran tradición de la fotografía es una tradición yo diría, de calle, ¿no? De reportaje. Digamos, la fotografía, cuando se inventó la fotografía en el siglo XIX, la gente pensaba que iría a sustituir la pintura, ¿no? Definitivamente, la muerte de la pintura. Pero todo el trayecto histórico de la fotografía se afirmó mucho por esa calidad de una presentificación del real. Pero todos nosotros sabemos que esa presentificación es también muy subjetiva, ¿no? La mirada es subjetiva y esa construcción es subjetiva. Y el hecho que Jeff Wall trabaje con o sobre una tradición supuestamente objetiva, pero con medios que son medios digitales y que son medios construídos, escenograficados, e por isso mesmo ele também há concepto muito importante em seu trabalho que é de cinematografia, não? É essa qualidade de construir uma narrativa em uma sola imagem e essa qualidade de narrar con una imagen fotográfica. Sí. Nos llama la atención que, habiendo hecho sus transparencias, es en los años 90 cuando curiosamente vuelve al blanco y negro. Sí, esencialmente no solo al blanco y negro, pero vuelve a la impresión en papel, ¿no? Sus cajas de luz que han aparecido en los finales de los 70 y han marcado, digamos, todo un nuevo paradigma en la fotografía contemporánea. Eu creio que ele sente que ha completado um ciclo, não? E agora lhe interessa mais volver a la impresión, también porque las técnicas de impresión han mejorado enormemente, ¿no? Y volver a una sencillez que es una sencillez originaria del medio, ¿no? Y eso sí que se puede ver en la exposición con sus últimos trabajos de los últimos más o menos 10 años, que son todas impresas, son inkjet, impresas en papel. Esta es la exposición más grande que se ha hecho en España sobre el artista, sobre su obra, porque el Reina Sofía ya ha hecho otras, pero de menor, vamos, con muchas menos obras. Pero realmente esta magna exposición no se ha podido llevar a cabo si no fuera con la coproducción con otros centros. Sí, eso yo ya había dicho esto cuando había estado aquí casi hace un año. El SEGAC en muchas circunstancias para hacer exposiciones de este tipo tiene que trabajar con otras instituciones, ¿no? Por una cuestión económica, pero también por una cuestión de logística pragmática. Para conseguir ciertos préstamos es necesario la colaboración con otros museos. Los préstamos, curiosamente, los más difíciles han sido de la fotografía histórica, porque es increíble. Todas las imágenes que están en la exposición han sido escogidas de una forma muy precisa por el comisario y fundamentalmente por Jeff Wall. Y como sabes, los museos son muy cuidadosos cuando se trata de emprestar fotografía histórica, porque no pueden estar muchos meses expuestos a la luz. Muchas imágenes ya tienen 100 años, ¿no? Y entonces, para conseguir determinados préstamos hay que colaborar con otros museos, porque así ganamos, digamos, una fuerza para conseguir esos préstamos, que si fuera solo o SEGAC difícilmente lo conseguiríamos, ¿no? Y lo que gusta mucho es lo didáctico que está la exposición, porque yo me fijo en Imagen para Mujeres que tenemos ahora en pantalla, pues el espectador ve los referentes, ve incluso a Manet, y al verlo, al tenerlo delante, no le suena, vamos, raro si no tiene los referentes. O lo mismo cuando ve una pieza de Fran Estela, se sumerge y nos evadimos a eso de Velázquez, de entrar y salir de la obra, que si no, pues le podría parecer a un inexperto algo muy, muy extraño y sin concordancias. Sí, de hecho, como te digo, nos gustaría mucho poder tener a Manet o a Velázquez, pero es curioso que en sus trabajos, digamos, conceptuales iniciales siempre ha referido Jeff Wall, Manet y Velázquez, por esa cuestión que tiene que ver con el hecho, por un lado,
de serem decisivos para a construção da modernidade. São dois autores decisivos, digamos, o Velázquez de uma forma mais indireta, Manet de uma forma direta em la construção daquilo que nós consideramos a pintura moderna, e esta questão da escala, como o espectador, quando se confronta com uma pintura de Manet ou uma pintura de Velázquez, se vê fisicamente próximo a uma escala, e por isso se chama esse apartado da exposição escala, exatamente porque el confronto con un Carlo André, cuando estás caminando sobre una escultura de Carlo André, tu propio cuerpo tiene esa relación directa, ¿no? Y eso ha sido muy determinante en el modo como Jeff Wall decide también cambiar de escala, porque la fotografía típica es una fotografía, diría, la fotografía tradicional es una fotografía de 30 por 40, 40 por 50, digamos, esa fotografía más que se mostraba en los museos, y él rompe esa escala exatamente porque siente que es importante ese lado más físico en la percepción de la obra. Bueno, revisando la modernidad, como habías prometido, y también salir fuera del museo. Lo tenemos ahora, lo estáis haciendo con Mystic, esta gran exposición que revisa la propia colección, un comisariado de Cristina Ferreira, y que podemos disfrutar en la iglesia de la universidad, y ahí también vemos la incorporación de firmas gallegas a grandes artistas internacionales. Sí, ahí son dos, digamos, dos políticas fundamentales en la mi dirección del SEGAC. Conseguir buenas colaboraciones internacionales para hacer exposiciones como la de Jeff Wall, pero nunca olvidar el contexto local. Y una cosa que a mí me parecía muy importante es enseñar la colección en varios sitios de Galicia. Lo habíamos hecho en colaboración con el Marco el año pasado, con la exposición que habíamos tenido ahí comisariada por Virginia Torrente. Este año, en una colaboración con la Universidad de Santiago, mostramos Mystic, que es la forma de hacer con que las obras de la colección del SEGAC tengan una presencia y una visibilidad pública, porque las obras cuando están encerradas en los depósitos no tienen una existencia, no son miradas, no son criticadas, no son discutidas, y para eso hay que enseñarlas, y ese compromiso lo vamos a mantener y lo vamos a hacer. Puedo anunciar una gran exposición también de nuestra colección en inicio del próximo año en Ferrol, en el Centro Ballester, y digamos Torrente Ballester es un compromiso de hacer la colección visible en Galicia, porque este es un museo, el SEGAC es un museo nacional de Galicia, no es un museo de Santiago. Sí, y ya han pasado firmas muy importantes. Miguel, nos queda muy poquito tiempo, pero ha estado aquí en un montaje espectacular Gilberto Zorio, ha estado Mayolino, y ahora está Jeff Wall, y bueno, pues el lujo de ver artistas pioneros emblemáticos del siglo XX. ¿Cuál piensas que va a calar más entre el público compostelano? Bueno, creo que por sus características, embora hay que decir que Gilberto Osorio ha sido un gran suceso de público, pero por sus características, porque no es solo una exposición de Jeff Wall, claro, pero es una exposición donde la gente de hecho puede contemplar obras de artistas decisivos, emblemáticos. Yo creo que Jeff Wall será un marco muy importante en la historia de las exposiciones del SEGAC, no olvidando que no queremos solo trabajar con esos grandes artistas, también lo queremos hacer, continuar a hacer, pero no olvidando que queremos trabajar con el contexto del arte, por ejemplo, el arte más joven. Vamos a tener una exposición en principio de año donde vamos a enseñar a jóvenes artistas gallegos junto a artistas de otras latitudes, y vamos, por ejemplo, el próximo año trabajar con un referente del arte gallego, Fernando Casas, porque eso me interesa mucho, poder
mostrar de una forma muy digna el trabajo de los artistas gallegos, no tanto hacer pequeños proyectos y muchos proyectos y pequeños proyectos de artistas gallegos como una especie de descarga de conciencia, pero cuando trabajar con un artista gallego quiero que su intervención en el SEGAC sea la intervención o una de las intervenciones más importantes en su carrera. Lo habíamos hecho, por ejemplo, con un joven, Rubén Santiago, con su intervención dentro de la exposición comisariada por Pablo Fanego en la ciudad de Causó la mucha ciudad polémica interpretada. porque no se entendió lo suficientemente bien su Bueno, trabajo. pero cuando trabajas con jóvenes autores, pues, esperemos que así sea siempre, hay siempre una primera reacción que tiene que ver con alguna sorpresa, pero de una cosa estoy cierto, es que ha sido una oportunidad única para este artista para crear una obra, digamos, espectacular y conceptualmente muy sólida. Y entonces ese trabajo sí que me interesa. Estamos a viver un periodo complicado, pero como digo, las ideas no tienen precio. Bueno, pero se pone un poquito animado, ¿no? Porque leíamos hace poco que ya hay un presupuesto destinado para adquisición de compras. Bueno, pues es una ligera esperanza Sí, y un apoyo. es un señal importante porque nosotros los últimos 2 años solo hemos tenido oportunidad de comprar en Arco, ¿no? Por el convenio que tenemos y la obligación de comprar para mantener los fondos de Arco aquí en depósito en el SEGAC. Este año vamos a tener un poco más, esperemos que sean cerca de 200.000 euros, lo que es importante en la circunstancia actual, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos agotado el tiempo, pero para terminar, 2 preguntas así breves. Nos gustaría que nos mencionases solamente una historia fundamental de la historia del arte y razonada, el porqué de esa pieza. Citar Bueno, una. te voy a hablar de esa pieza paradigmática que todavía continúa a crear alguna confusión, que es el Urinol de Duchamp, ¿no? Porque esa pieza es una pieza que, además de su objetualidad, lo que crea es un contexto crítico para la recepción del arte moderno, ¿no? Todos sabemos un poco cómo se ha pasado la cosa. Era una pieza quería entrar en un concurso, pues ha habido, digamos, un problema con el jurado, si acepta la pieza o no, pero Duchamp está por detrás de todo esto, sabiendo que es una pieza que crea esa ruptura, porque es una pieza donde no hay ningún trabajo manual, a no ser el traslado una asignatura, y que pone en cuestión lo que es la recepción de la obra y de cómo el contexto de la recepción es casi tan importante como la obra en sí. Entonces es una pieza que tiene esas ondas de shock que todavía perduran y por eso decisiva en la construcción de la modernidad. ¿Y un libro fundamental que pudiese recomendar a un buen amigo? A mí, yo estoy muy interesado últimamente en leer todos los libros de un autor que es un autor que tiene una erudición espectacular. Es un poco conservador en sus pensamientos, pero es un autor que habla de una forma sencilla para el público en general, que es George Steiner. Y es um destes casos raros de um intelectual, eu diria, típico do século XX, um autor de ascendência judia e que dominava antes de la adolescência mais de 10 idiomas, e tinha uma erudição absolutamente brutal e articula seus pensamentos, digamos, de uma forma continua en la historia, comparando Shakespeare a Giacometti, si quieres, pasando por la música erudita, y lo hace, digamos, con una pertinencia absolutamente fundamental. Incluso hace pocos días ha escrito un artículo importante donde dice que en la situación
actual, Europa está a hipotecar el futuro de los jóvenes. Pues si te parece, Miguel, nosotros también terminamos con una pieza puntual, por ejemplo, Insomnia, porque un director que revisa la modernidad, esa pieza la vemos, está hecha en 1994 y parece que es ahora, porque vemos a un pobre señor ahí durmiendo bajo la mesa, afligido por tantos problemas y problemas como todos tenemos. Eso es la gran virtud del arte, ¿no? Es que tiene esa intemporalidad, ¿no? Y todavía podemos hoy en día contemplar obras de siglos pasados y mantienen esa actualidad. Y eso es lo importante cuando pensamos cuál es el posicionamiento de la cultura en nuestra sociedad. George Steiner contaba una historia muy curiosa, si me permites, y si tenemos tiempo, que es cuando un grupo de judíos fue deportado para un campo de concentración, se juntó con el líder espiritual y decía, pues estamos perdidos porque nos han quitado la Torah, ¿no? El libro sagrado. Y ese líder espiritual decía, no vos preocupéis porque vosotros podéis leerme. O sea, él sabía todas las palabras y eso es el patrimonio que tenemos. A nadie podemos tener una situación difícil, podemos vivir momentos más complicados, pero la cultura nos da eso, nos da la palabra, nos da las imágenes, nos da las memorias, que son las cosas que quedan con nosotros. Y si no tenemos eso, eso sí que quedamos sin nada. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Pues esta mirada transversal que propone Miguel y que propone el autor que ha analizado hoy, Jeff Wall, y esa mirada transversal a la historia del arte, a la pintura, a la escultura, a la fotografía, el cine y la literatura. Es una magna exposición que ocupa todo el edificio del CEGAC con su obra y con la de artistas emblemáticos del siglo XX que no deben perderse. El CEGAC y nosotros aquí la próxima semana para seguir hablando de arte.